Hi guys, how are you? Bueno, les cuento que en esta unidad vamos a trabajar temas muy importantes para hacer cierre del nivel 1, que es casi 2. Vamos entonces a trabajar los miembros de la familia y tres tiempos gramaticales. Puede ser un poco larga la unidad, pero es muy importante que puedan comparar estos tres tiempos y para que tengan una visión más global de cómo se componen las oraciones en inglés y pues pienso yo que pueden entender más cada tema mirándolos en conjunto, en forma contrastiva. Para iniciar, entonces les voy a leer el vocabulario principal sobre los miembros de la familia. Y en la segunda actividad ustedes van a tener que pronunciar algunos de ellos para que presten mucha atención. Grandfather, grandmother, grandparents. Entonces, parents solo indica a los padres, los dos juntos. Grandparents, los dos abuelos juntos. Es decir, mi abuelo y mi abuela, cuando hablamos de los dos. Grandson, granddaughter. Cuando vamos a hablar de todos en general es grandchildren en plural. Father, la forma informal es dad. Mother, mom, lo que diríamos nosotros mamá y papá, dad and mom. Wife, husband, wife es esposa, husband esposo. Son, daughter, hijo hija. Children, hijos en plural, cuando hablamos de varios, por ejemplo, puede ser hijos y hijas mixto, o no queremos especificar el género de ellos, children. Si queremos hablar de dos varones, entonces diríamos sons, tengo dos hijos varones y dos hijas, sería daughters. Siblings es el general para hablar de hermanos en plural. Puedo tener dos hermanas y un hermano, entonces puedo decir siblings, más fácil que decir I have two brothers and a sister. Brother, sister, lo mismo pasa si tengo dos hermanos, diría brothers, si tengo dos hermanas femenino. Sisters, si están mixtos, siblings. Uncle, aunt, tío y tía. Nephew, niece, sobrina. Cousin, aplica para ambos, primo y prima. Father-in-law, suegro. Entonces acá vamos a ver todos in-law, terminan in law. Esto indica por ley, es decir, los familiares de mi pareja. Ese sería el padre de mi pareja, lo que se convierte en mi suegro. Mother-in-law, son-in-law, el yerno, daughter-in-law, nuera, brother-in-law, sister-in-law, cuñado y cuñada, husband, wife. En la Task 1, ustedes deben completar este cuadro al lado derecho, escribiendo los nombres de las personas de acuerdo digamos, a la relación que se les dé acá. For example, Homer's dad, el papá de Homer, ¿quién es? Abraham. Homer's wife, la esposa de Homero, acá la tienen. Homer's parents, entonces le están preguntando los padres, entonces hay que decir los dos, Abraham and Mona. Luego, cuando completen este lado derecho con los nombres, deben leer tanto esta columna como esta y grabar un audio, pronunciando muy bien. Entonces recuerden que esto es daughter o daughters. Ahora vamos a continuar con este tema, que es el possessive Saxon. Es el sajón, el cual se conforma de una apóstrofe y una S, indica de, indica posesión. Es lo mismo que escribir oraciones con of, solo que este es más práctico y más corto. Se agrega una S al que posee. Y cuando los que poseen terminan en S o en plural, se agrega simplemente la apóstrofe. Por ejemplo, si hablamos de Charles, termina en S, entonces simplemente le podemos agregar el apóstrofe. Si habláramos de las niñas, girls, entonces solo le agregaríamos el apóstrofe, sino que acá está en singular. El libro de Sarah sería Sarah's book,
Entonces, ¿quién es la que posee? Sara. ¿El libro es de quién? De Sara. Entonces vamos a ponerla a ella de primero, el apóstrofe, la S y luego lo que posee. Lo mismo, la muñeca de la niña. ¿Quién posee acá? La niña. Entonces, the girls y luego la muñeca doll. Esta construcción gramatical nos ahorra utilizar artículos de la, el, ya no se utilizan. Vamos a ver acá más ejemplos y la estructura de nuevo. Iniciamos con el posesor, el que posee, el apóstrofe, la S y luego el objeto o persona que se posee. Acá estamos hablando de los miembros de la familia. Por ejemplo, el hermano de Linda, entonces sería Linda's brother. El esposo de John, perdón, la esposa de John, entonces sería John, porque es de él, John's wife. Y el hijo de Amanda, Amanda's son. Para practicar entonces esta construcción, ustedes van a realizar esta tarea, es convertir estas 5 oraciones a posesivo sajón. Acá están con la preposición of, que es lo mismo. The car of my son, el carro de mi hijo. Esta es correcta y esta también es correcta, pero esta es más práctica, por lo tanto es más utilizada. The uncle of Lisa, entonces van a tomar el que posee, le agregan el apóstrofe y luego uncle. Ya no se ahorran este of y se ahorran este artículo. Acá lo mismo, este artículo a, que significa un o una, lo quitan. Si es plural, le pueden agregar simplemente el apóstrofe. En algunos casos ellos utilizan apóstrofe y s también, pero pues la mayoría de nativos simplemente le ponen un apóstrofe. Present simple versus continuous. Vamos a ver entonces el contraste entre los usos de ambos tiempos. El presente simple es yo trabajo. El continuo es yo estoy trabajando. Entonces vamos a ver en qué se usan ambos o para qué se usan ambos. El simple present se utiliza para indicar rutina, acciones que realizamos diario o constantemente en nuestra vida. Por ejemplo, I always eat lunch at noon. Siempre almuerzo al mediodía. Noon es mediodía. Permanent situations, situaciones permanentes. Entonces podemos hablar de dónde trabajo, lo que hago, lo que opino, lo que me gusta. Son como verbos que indican estados permanentes. Acá hay un ejemplo. She lives in New York and she likes pop music. Le gusta el pop. Es permanente. Generalmente le ha gustado el pop por mucho tiempo. Y vive en New York. Es permanente también. Hechos científicos, scientific facts, entonces son reglas, podemos hablar de reglas y de hechos científicos. Por ejemplo, un penalti se da cuando el jugador ataca a otro jugador. Eso es una regla, ¿cierto? Entonces ahí se utiliza ataca o se da o hay penalti cuando hay. Eso es presente. Acá tenemos a day has 24 hours. Un día tiene 24 horas. Entonces utilizamos el has porque day es uno, ¿cierto? Es singular y estamos en presente. El presente continuo se utiliza con acciones en progreso, actions in progress. O sea, lo que se está realizando en el momento de hablar. En este momento yo estoy explicándoles el presente continuo. En este momento ustedes están viendo un video, entonces son acciones en progreso. Acá hay un ejemplo. The kids are reading a story. Están leyendo una historia. Now. Este now lo utilizamos con el signo de exclamación para indicar que este continuo va después de un imperativo. Los imperativos son las órdenes. Por ejemplo, mira, escucha. Entonces casi siempre después de esto mira y voy a describir lo que está pasando en este momento, en este preciso momento, o sea ahora. Look, mira, they are leaving, se están yendo los estudiantes, los niños, lo que sea. O listen, they are playing my favorite song, están tocando mi canción favorita. Acá entonces para que ustedes interioricen esta parte les puse 4 ejercicios en los cuales ustedes deben indicar si la oración está en presente simple o continuo. Ya saben que el continuo tiene ing
y está construido con el auxiliar to be. En este caso el to be es un auxiliar y el presente ya lo conoce. Algunas veces tiene S, otras no. El verbo se deja igual en su forma base. Este es el ejemplo. My sister wakes up at 7 every day. Rutina, ¿cierto? Entonces yo pongo acá que es present simple y escribí que es rutina. Entonces deben decir eso. Primero, si es presente simple o continuo, coma, y cuál de estas funciones aplica en esa oración. Entonces, por ejemplo, one, I think James is a great guy. Entonces identifiquen el verbo si es este o este y luego van a identificar cuál función. Si es una opinión, generalmente es, por ejemplo, una situación permanente. Let's continue. Affirmative, present simple versus continuous. Vamos a ver entonces la estructura o la conjugación de verbos en cada tiempo. Ya saben que en el present simple se pone el verbo en su forma base, es decir, como lo conocemos, play, sin nada, y solo le agregamos S cuando hablamos de un hombre solo, una mujer sola o una cosa sola. Si son varias cosas es they, ya saben. Play, play, plays, acá en estos tres, play, play, play. En el present continuous van a observar que el verbo principal play solo lleva ing, es decir que este no cambia de acuerdo a cada sujeto. El que cambia es el auxiliar. En este caso el auxiliar es el verbo to be conjugado am, is, are. For example, I am playing. You are playing. She or he or it is playing. It is playing. She is playing. He is playing. We are playing. You are playing. They are playing. Acá está lo mismo que acabo de explicar. Acá se varía es el verbo to be. Acá lo que se le agrega S es solo en la forma afirmativa a he, she, it. Lo que van a hacer ustedes es conjugar el verbo que está en naranja de acuerdo a cada tiempo verbal. Present simple, entonces ustedes ponen acá work, si lleva S, si no lleva S, y acá work deben agregar lo que falte. Si acá falta el verbo work, entonces working con ing. Acá falta todo, entonces el verbo to be y el verbo con ing. Acá tiene el to be, pero falta el verbo con ing, etc. Ahora vamos a la forma negativa. Negative, present simple versus continuous. Vamos a observar que los auxiliares de ambos tiempos son diferentes. El auxiliar del present simple es don't y doesn't. Y el auxiliar del present continuous es el verbo to be. I'm not, is not, aren't or are not. Ya saben que acá están contraídos, pero podría ser are not, is not. Y el I'm not no tiene forma de contraerse, entonces siempre lo van a encontrar así. I don't play, you don't play, he doesn't play or she doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. En el continuo es I am not playing, you aren't playing, he isn't playing, we aren't playing, you aren't playing, they aren't playing. Acá tenemos el verbo jugar, pero ustedes van a conjugar el verbo wear. Wear significa usar en prendas de vestir. Ustedes lo que van a hacer acá es agregar auxiliar o verbo en presente simple y lo mismo acá, auxiliar o verbo, pero todos negados. Acá, por ejemplo, falta solo el not y el verbo con ing. Acá falta el not, acá falta el to be. En algunos falta el to be, en otros falta el not, en otros falta el verbo, en otros falta... bueno, ninguno, falta todo. Bueno. En la Task 5 van a hacer lo mismo, pero en pregunta. Ya saben que cuando uno hace una pregunta en inglés, siempre inicia con el auxiliar. ¿Por qué? Porque el auxiliar es el que nos da el tiempo. Si yo, por ejemplo, acá no utilizara do, sino did, entonces ya la pregunta queda en pasado. Did I play? Jugué. Pero como es do, entonces es presente. Do I play? Juego. Hacemos lo mismo. Do I play? Do you play? Does he play? Do we play? Do you play? Do they play? Ya saben que does aplica solo para estos tres que son singulares. Uno que no está conmigo es un tercero, él o ella o esto, pero es solo una persona. Acá iniciamos con el to be conjugado am, si es para la primera persona que es I, are para you, we y they,
is para los demás. Am I playing? Are you playing? Is he playing? Are we playing? Are you playing? Are they playing? Ustedes van a completar el auxiliar con el que se inicia la pregunta y en algunos casos falta el verbo. Ya saben que como el verbo tiene, el auxiliar tiene la S, is, mírenlo acá, does, is, acá tiene does, el verbo ya no lleva S. Mírenlo acá que todos van igual. Es indiferente porque el auxiliar ya tomó el tiempo, es decir, presente, y la conjugación, la S. Acá también todos están igual porque el auxiliar to be es el que se está adaptando a cada sujeto. Espero que con esto puedan como hacer una comparación y entender un poquito más el tema de estos tiempos. Ahora vamos a contrastar el present simple con el pasado. Bueno, me salté un pedacito. En la task 6 ustedes van a describir lo que ellos están haciendo. Van a escribir sobre cada cuadro la acción y acá abajito está la acción. Play badminton, play tennis. Ojo que la acción acá no está conjugada. Tienen que agregar todo, hacer una oración completa, como en este ejemplo. He's playing badminton. ¿Qué es ella? Una mujer. Entonces, she, el verbo to be, is, ¿qué está haciendo? Playing tennis. ¿Listo? Con todos hacen lo mismo. Y vamos a ver entonces ahora el presente versus el past simple. Cuando hablamos de afirmación, por eso tenemos este más, entonces notamos que el verbo en presente, esta columna de arriba es presente, la de abajo es pasado, presente y pasado. Entonces cuando utilizamos sujetos como you, they, we, el verbo queda igual en su forma base, live. You live in Spain. En pasado se conjuga. Si es un verbo irregular o irregular, ya les voy a dar el truco para identificarlos. Se conjuga y se le pone la ed, por ejemplo, si es irregular, o si es irregular, pues el verbo como debe ser. Acá miren que tiene lived y acá lived. Es decir que con todos los sujetos el verbo en pasado va igualito. Pero en presente, solo en la forma afirmativa hay una regla que cambia. ¿Cuál es? Que le agregamos s. A he, she, it. Entonces acá, you live in Spain, he lives in Spain. En pasado se aplica la misma norma para todos los sujetos, entonces simplemente you lived in Spain, he lived in Spain. Cuando hacemos negaciones, el auxiliar don't y doesn't es el que nos ayuda a negar en presente y didn't en pasado. Miren que didn't es el mismo para todos. Didn't. Ya no importa si es qué sujeto es, para todos es didn't. En presente si es don't, como you don't live in Spain, y doesn't, he doesn't live in Spain. El resto en pasado sigue igual. You didn't live, he didn't live. Lo mismo pasa con la pregunta. Do y does se utiliza para el presente simple, does para las terceras personas del singular, en cambio en pasado simplemente did y did. Es decir, miren que solo con el hecho de cambiar el auxiliar la oración ya queda en pasado. Pasamos de do a did y ya estamos en pasado. Me parece como más sencillo de esta forma porque así ya entienden dos tiempos a la vez. Es decir, que el tiempo más complejo, digámoslo de alguna forma, es el presente porque hay que agregarle s. Pero con el pasado simplemente buscamos cómo se escribe el pasado de ese verbo o algunas veces no lo sabemos de memoria y ya, se aplica para todos. Acá tenemos una tabla donde se visualiza esto que les acabo de explicar. Miren que es worked para todos. I worked, you worked, we worked, they worked, she worked, he worked, it worked. El auxiliar negado did not o didn't para todos. Se pone antes del verbo didn't, indica no. You didn't work, we didn't work. Y work vuelve a su forma base porque el didn't ya tiene el pasado. Pasa lo mismo en la pregunta. Did tiene ya el pasado, entonces work queda en su forma base. Van entonces a completar estas oraciones. Lo que está en rojo es afirmación, siguen esta norma de aquí. Lo que está en azul es negación y lo que está en verde es pregunta. Van siguiendo esta tabla. Listo, entonces la profe me da unos verbos en paréntesis. Por ejemplo, go, wash,
visit, stay, have, come. ¿Yo cómo hago para saber cuál es el pasado de estos verbos? Porque como pueden observar están en su forma base, no tienen ninguna conjugación. Ustedes van al diccionario que les recomiendo siempre, que se llama Word Reference. Acá vamos a escribir la palabra wash, por ejemplo, que es lavar. Wash es un verbo regular. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá abajito debería aparecer el pasado. Como no aparece, entonces simplemente le agrego ed. Vamos a ir con el verbo go, que es un verbo irregular. Pues yo lo sé, ustedes no lo saben. Entonces vamos a buscar go, que significa ir. Inmediatamente me va a aparecer el pasado simple y el participio pasado. Ustedes van a utilizar este, went. ¿Listo? Entonces ya. Lo escribo acá, went. Ya saben que me eliminan las rayitas o las unifican para que no quede pues como tan feo visualmente. Went, ahí lo tenemos. I went to a trip last weekend. Cuando tienen que hacer pregunta, como utilizan el auxiliar did, ya saben que el verbo no hay que conjugarlo, entonces es más fácil, solo agregamos el did. Y cuando en negación lo mismo, pongo el verbo didn't y el auxiliar didn't y el verbo come sin ninguna conjugación porque el didn't ya tiene la conjugación. Bueno, vamos entonces por último a observar los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces los verbos irregulares son los verbos a los cuales se les agrega ed al final. La idea es que ustedes aprendan a pronunciarlos. Acá por ejemplo tenemos un listado de las diferentes pronunciaciones que tenemos. Este es it, este es t, la t y este d, la d. Los verbos que terminan con t y con d tienen esa pronunciación de la ed, it. Por ejemplo, wanted, needed. Los verbos que terminan en t, que terminan en su sonido, en la pronunciación, en alguno de estos, p, k, sh, ch, f, s, s, x. En estos sonidos entonces suenan como una T, se los voy a pronunciar. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. El resto y las vocales si encuentran alguna vocal, pero casi nunca porque la E, por ejemplo, final no se pronuncia. Entonces siempre es el sonido final de la palabra. Cold. Terminan en D, se pronuncian con D, perdón. Cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Siguiendo esta regla, a mí, por ejemplo, me parece más fácil aprenderse solo estas dos. Por ejemplo, yo ya sé que cuando terminan en K y en P, y en estas raras, mejor dicho, en estas H's, todos se pronuncian con T. Y los sonidos s, que todos son como muy parecidos, de la S, la C. Los que terminan en T y D, como invited, wanted, needed, it. Esta regla no me la sé porque es como, si no tiene esta terminación, entonces es con D. Ustedes van a practicar esto, van a mirar en qué termina cada verbo en su pronunciación y la pronuncian. Acá yo les escribí en qué terminan. Por ejemplo, accept termina en T. Entonces, ¿cuál será la regla? Esta de acá. Talk termina en K. ¿Cuál es la regla? Esta. Entonces deben pronunciar el pasado estos verbos. Party termina en Y, o sea acá. Enjoy termina, se pronuncia con D. Partied. Planned termina con NN, o sea que se pronuncia con D. Planned. Y así sucesivamente. Bueno, para terminar vamos a trabajar un poquito de irregular verbs. Esto es un poquito de vocabulario y pronunciación a la vez. Van a buscar el significado de estos verbos. Busquen el presente porque el pasado no les va a parecer tan fácil. Busquen el presente, escriben el significado en español y luego me van a pronunciar el presente y el pasado. Por ejemplo, is, are, y el pasado del verbo to be es was y were. Break, broke, lose, lost, meet,
met, etc. Para buscar la pronunciación, lo pueden hacer en este mismo diccionario. Vamos a ver si nos aparece la pronunciación en pasado de estos verbos. Yo ya lo tenía por acá. Por ejemplo, el verbo en pasado es irregular, es gave, el de dar, give, gave. Vamos a buscarlo a ver si nos aparece la fonética, o en el traductor de Google también les pronuncia. Gave, esta es la fonética, no me la pronuncia. No me la pronuncia. Bueno, yo también les he recomendado mucho este que es Natural Readers, lectores naturales, Natural Readers, o el traductor de Google también les pronuncia. Ustedes escriben la palabra y él se las lee. Vamos a Online Reader, lector en línea. Pueden escribir todos los verbos en pasado de una vez. ¿Qué pasó acá? Vamos a la versión gratuita y copiamos acá en este espacio lo que queremos que nos pronuncie. ¿Por qué me gusta este? Porque ustedes acá eligen si te abre un hombre o una mujer y la velocidad -4, -3. Entonces, por ejemplo, me gusta que me pronuncie Gabriela. Entonces voy a escribir todos los pasados. Gave, coma, thought, pensó, ¿qué otro irregular hay por ahí? Got, y le dan play y él les va a pronunciar. Ustedes no lo escuchan porque yo tengo ahora unos audífonos, pero lo van a intentar y les va a aparecer pues la pronunciación. Espero que hayan disfrutado de este curso, que hayan aprendido bastante y bueno chicos, sigan estudiando mucho inglés. Ustedes saben que abren muchas oportunidades, no solo de viajar, sino laborales, opciones laborales fuera de su campo de trabajo. El que se engome con el inglés y logre un B2 puede ser profesor, puede trabajar en un call center, puede tener otras opciones diferentes a su campo laboral. Bueno, y cuenten conmigo, ya saben las asesorías que se están realizando en la sala de automatización. Bye guys, see you.